Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Ciencias Naturales, módulo Física y Química para séptimo básico del programa EAR Chile. Mi nombre es Francisco López, y voy a ser su profe durante este año 2015. Esta es la unidad número uno, la primera clase que tiene por nombre Composición de la materia. ¿Qué significa esto? Ahí vamos a ir viendo. Vamos a conocer, entender, comprender, ¿cierto? Y ejercitar, si ustedes ya ubican un poco el tema, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con materia. Nada que ver con las espinillas, por si acaso. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Veamos. Conocer la estructura y las características de la materia. Es decir, vamos a ver por qué está compuesta la materia, cuáles son sus distintos componentes, qué características tienen estos componentes. Como sale acá, ¿cierto? Vamos a distinguir entre el concepto de elemento, que es un elemento, ¿cierto? Y que es un compuesto. ¿Ya? Es una clase no muy larga. La próxima semana vamos a ver una continuación de esto. Así que eso, espero que les vaya bien. Empecemos. Si yo les pregunto, al ustedes ver estos distintos nombres de distintos objetos, de estas distintas palabras que representan distintas cosas, ustedes, si yo les pregunto, perdón, si yo les pregunto, ¿cuál de estos componentes es materia? ¿Qué me dirían ustedes? Por ejemplo, un vaso es materia, alegría es materia, agua, nieve, niño, nube, tristeza, humo, ¿cierto? La idea es que nosotros con este video sepamos y podamos comprender bien el concepto de qué es materia. Ustedes, los más valientes, ¿cierto? Me van a decir, por ejemplo, que alegría es más bien un sentimiento y no es materia, ¿cierto? Tiene un poco de diferencia a las demás cosas. Tristeza, ¿cierto? También como un sentimiento. ¿En qué se parecen estas dos cosas? ¿Cierto? En que estas dos cosas en sí son, esas dos palabras son cosas que nosotros no podemos tocar, ¿cierto? No podemos manipular, nadie las puede tocar, no hay forma de contactarlas, ¿cierto? Eh, pero vamos a ver que no es tan simple como eso. El humo quizás muchas veces tampoco vamos a sentir que lo estamos tocando, o las nubes que están tan alto tampoco las tocamos, ¿ya? Pero podemos que afinar un poco más esa palabra, ¿cierto? Es este concepto de que es materia, ¿ya? Veamos. A ver, por ejemplo, si les preguntara ¿de qué estamos formados? Tengo acá tres fotos, ¿cierto? En que vemos agua, vemos aire y vemos acá rocas, ¿cierto? O suelo, ¿ya? ¿Cierto? Acá el agua en el mar estaría formado en cierto modo por pequeñas partículas, ¿cierto? ¿Ya? Corresponde al agua. Acá en el cielo, ¿qué hay? ¿Cierto? El aire, que tiene distintos gases, y además las nubes que son agua en estado gaseoso, como vapor que se junta, ¿cierto? En el cielo, ¿ya? Y en el agua acá de mar, por ejemplo, también hay sales disueltas, arena, ¿cierto? Disuelta, y uno que otro pescadito y un calcetín que viene de las ciudades, ¿cierto? Y acá en la tierra, minerales, que puede haber alguna cosita, algún perrito que pasó por ahí, ¿ya? Pueden haber ciertos distintos vegetales, organismos, ¿ya? Pero distintas sales minerales también. Entonces, todo lo que se encuentra en nuestro entorno es materia, muchachos, todo, ¿ya? Tu cuerpo, la mesa, la silla, el piso, el aire, computadora, el lápiz, la pelota, todo lo que nos rodea viene siendo materia, ¿ya? Dice, materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Cuando nosotros hablamos de masa, ¿cierto? Uno, pucha, cuando va, por ejemplo, cuando va a pesarse uno, ¿ya? Uno se sube a una balanza y ahí lo que está haciendo realmente es medir su masa, ¿ya? Uno está midiendo la masa, ¿ya? Está diciendo que la masa, por ejemplo, son, no sé, una persona puede pesar, por ejemplo, 40 kilos, 50 kilos, ¿sí? Entonces, esa masa
es una propiedad inherente, ¿cierto? Propia de lo que es la materia, ¿ya? Todos estamos constituidos por materia, ¿ya? Todo lo que nos rodea es materia, ¿ya? Recuerden eso, es importante. ¿Cómo es la materia en su interior? Fíjense en este esquema. Acá parece como que estuvieran distintas partículas, distintas esferas chiquititas, ¿cierto? Moviéndose de un lado para otro, ¿ya? En realidad, lo que se cree, porque nadie ha logrado ver realmente esto, ¿cierto? Vamos a explicarlo al tiro, pero lo que se cree es que es así. Esto es lo que está dentro, ¿cierto? De los distintos objetos, de las distintas cosas que están a nuestro alrededor, ¿ya? Estaría constituido por pequeñas partículas que están todo el rato moviéndose, ¿ah? A esas partículas que están moviéndose a velocidades gigantes y que tienen propiedades súper importantes, ¿ya? Se les conoce como átomos, ¿sí? Ustedes lo habían escuchado ya, me imagino, ¿cierto? Si ustedes se acordarán qué significa átomo, ¿cierto? Significa sin división, ¿ya? Este, estos átomos, estas partículas, estas pequeñas bolitas que se mueven, ¿cierto? Obedecen a algo que se llama modelo corpuscular de la materia, ¿ya? El modelo corpuscular de la materia no es nada más ni nada menos que nos dice que la materia, ¿cierto? Todo lo que está a nuestro alrededor y lo que ocupa un espacio, ¿ya? Estaría formado por pequeños corpúsculos, pequeñas partículas, ¿cierto? Componentes de la materia, ¿sí? Lo principal del modelo corpuscular de la materia son que la materia está formada por partículas, por pequeñas partículas, ¿sí? Que las partículas están en continuo movimiento, tal como ustedes ven en la imagen anterior. Pueden estar vibrando, así como cuando uno tirita porque tiene frío. Pueden estar desplazándose, es decir, moviéndose de un lado para otro, ¿ya? O pueden estar rotando bajo su propio eje, es decir, moviéndose, ¿cierto? Por ejemplo, como en una silla giratoria, ¿cierto? Dándose vueltas sobre su mismo eje, ¿ya? Entre las partículas, entre las distintas partículas que se están moviendo, ¿cierto? O vibrando, ¿cierto? O rotando, hay espacio vacío, ¿ya? Y ojo con esto, muchachos. Espacio vacío. Uno a veces le cuesta imaginarse que es espacio vacío. Porque uno dice, ya, imagínense que ustedes están en una pieza, ¿cierto? Y todo lo que está a su alrededor, las paredes, el computador, ventana, algún lápiz, lo que sea, ¿cierto? Todo eso son objetos o partículas, ¿ya? Y lo que hubiese entre medio, ¿cierto? Que es el aire, por ejemplo, en nuestra habitación, sería espacio vacío, ¿ya? Eso es como ejemplo, porque en la realidad todo el espacio vacío que tenemos en nuestra habitación está ocupado por aire. Y el aire es materia, porque hay distintos átomos que componen el aire, ¿ya? En cambio, el espacio vacío no hay nada de átomos. Es como, imagínense tener una pieza cerrada o una caja cerrada y conectar una aspiradora y sacarle ahí todo el aire de esa caja, ¿cierto? Y cerrarla. En ese lugar, bueno, si lográramos quitar y sacar todos los átomos, pero en el interior de ese lugar se podría formar un espacio vacío, ¿sí? Entre las partículas hay fuerzas de atracción. Estas fuerzas de atracción permiten que las partículas se unan entre sí, ¿ya? O bien pueden ser fuerzas de rechazo o de repulsión y puede hacer que las partículas se separen. Hablemos un poquito de historia sin ser muy latero. Yo soy más científico, no me gusta tanto la historia, pero a ustedes les tiene que gustar, ¿ya? En todo caso, tengo un video de esto mismo, de la historia, para que sea menos latera. Y en la actividad práctica que les voy a dejar adjunta también, ustedes tienen que revisar y realizar, ¿ya? Van a ver un cuento también de esta historia, ¿ya? En sí, el descubrimiento del átomo, ¿cierto? Lleva muchos siglos, ¿ya? De la época de los romanos, Leucipo, por ejemplo, y su discípulo Demócrito, ¿ya? Eh, Observando, pensando ahí en la inmortalidad del cangrejo, concluyeron que como todo, por ejemplo, el universo está formado por distintas cosas, y todo lo que nos rodea tiene cosas que lo forman más pequeñas, ¿por qué no podríamos pensar que un granito de arena
también estaba formado por partículas más pequeñas todavía. ¿Sí? Entonces, Demócrito, uno de los primeros filósofos en ese tiempo, no era un científico como tal, ya empezó a hablar del concepto de átomo, ¿cierto? Unidad que consideró la unidad estructural básica de toda la materia. ¿Ya? Acuérdense que átomo es A, es sin, y tomo, división. Por lo tanto, átomo significa sin división. ¿Sí? O sea, es lo mínimo que componía la materia, lo mínimo. ¿Ya? Hoy en día hay muchos científicos que han ido a través de los siglos, ¿cierto? Tratando de describir, de explicar qué es un átomo. Y actualmente existen modelos para explicar qué es un átomo muy complejos, ¿ya? Son sumamente complejos. Ustedes lo van a ver, ¿cierto? Ya cuando estén en primero medio, segundo medio, ¿ya? ¿Tú te imaginas más o menos cuál sería la estructura, ¿cierto? De un átomo? ¿Cómo sería un átomo? ¿Ah? Claro, este es el típico dibujo de átomo, ¿cierto? O sea, tenemos componentes en su interior y otros componentes que están por afuera moviéndose en estos como círculos que se le llaman circunferencias o, en este caso, se le llaman órbitas, según este modelo. ¿Sí? Estas partículas que están por afuera se le llamarían electrones y tienen cargas negativas. ¿Sí? Esta estructura que está en el centro se le llama núcleo y consta de partículas positivas y partículas neutras, sin carga. ¿No? Entonces tenemos el electrón por afuera, ¿cierto? Los neutrones en su interior formando parte del núcleo y los protones también en su interior formando parte del núcleo. Acá en este dibujo está medio malo en realidad, ¿eh? Porque los electrones salen bastante grandes, del mismo tamaño que las partículas del núcleo. Y en realidad los electrones son extremadamente diminutos comparados al núcleo. ¿Ya? Son alrededor de unas 2000 veces más pequeños que estas partículas. ¿Ya? O sea, muy pequeños, muy pequeños. Revisen, muchachos, los videos complementarios que también que les dejé, porque en esos videos trataba de explicar un poco más esquemático, ¿cierto? ¿Por qué o qué tan chico, ¿ya? Es un átomo? ¿Y qué tan chico son estas partículas? O sea, ¿de qué nivel estamos hablando? ¿Ya? En general, existen 114 átomos, ¿ya? Hoy en día, ¿ya? De los cuales 92 se encuentran en la naturaleza y todo el resto son átomos que han sido creados, ¿ya? Átomos que son hechos, han sido hechos en laboratorio, ya sea por estos mismos que se fueron manipulando, ¿cierto? Y generando nuevos elementos. Los elementos, perdón, no átomos, los elementos químicos, ¿ya? Si les dije elementos, ¿cierto? No, ni siquiera lo había definido, pero ahora acá tenemos, ¿cierto? Un elemento viene siendo el conjunto de átomos de un mismo tipo. Acá ustedes tienen una tabla periódica en donde ven un montón de elementos diferentes, símbolos, en realidad, ¿cierto? De elementos distintos. ¿Ya? Los elementos son los tipos de átomos. O sea, todos los átomos de un tipo, por ejemplo, pelotitas rojas, puros átomos que son pelotitas rojas, corresponden a un elemento. Otros átomos que son, por ejemplo, pelotitas verdes, son otro tipo de elemento. Y así. Se han descubierto 114. Ahora existen 114. ¿Sí? Bueno, estoy un poco desactualizado. Esto era por lo menos hasta el año pasado. Hoy en día quizás ya hay algunos más. ¿Ya? Entonces fíjense acá el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, ¿ya? Distintos elementos que están presentes y que están ordenados y esquematizados en esto, una tabla periódica, ¿ya? También en el material complementario les dejo una tabla periódica para que ustedes puedan hacer algunos ejercicios que les dejé en la actividad práctica, ¿ya? Fíjense acá elementos como el azufre, ¿cierto? En su estado natural, el cobre también en su estado natural, ¿ya? Y el oro, ¿ya? Ahora, si definimos algunos conceptos, por ejemplo, ¿qué es átomo? ¿Cierto? Nosotros habíamos dicho que es la unidad mínima de la materia, o la unidad básica de la materia, y que significa sin división. Sabemos que está compuesto por un núcleo y por electrones que giran alrededor en órbitas. El núcleo
tiene además protones con carga positiva y neutrones, ¿cierto? Que no tienen carga. Los electrones que están alrededor tienen carga ¿de qué tipo? Negativa. Y son muy, muy, muy pequeños comparado al núcleo. Otro concepto es el concepto de elemento, que también ya revisamos, ¿cierto? Nosotros dijimos que el elemento es, o los elementos, son como la clasificación, como la agrupación o el tipo de átomos, ¿cierto? Específicamente, por ejemplo, todos los átomos de ese tipo serían del elemento hidrógeno. Muchos átomos, ¿cierto?, de este tipo, le vamos a decir que es el elemento oxígeno, ¿ya? Y así. Esto es una esquematización. Ustedes ya recuerdan que el dibujito de átomo sería más o menos algo así como esto, ¿sí? Pero muchas veces, y sobre todo antes, se dibujaba así, como una pelotita, para que fuera más fácil entenderlo, ¿no? También tenemos el concepto de moléculas, ¿ya? Y las moléculas le pusimos acá una flechita para enlaces químicos. ¿Por qué? Claro, porque las moléculas, ¿ya?, son átomos que están unidos por enlaces químicos. Por ejemplo, acá tenemos una molécula de agua, ¿ya?, en el cual hay un hidrógeno, perdón, un oxígeno, ¿ya?, esto azul, unido a dos hidrógenos, esto representado como pelotitas verdes, ¿sí? Entonces, esa unión entre ellos serían los enlaces, ¿ya?, enlaces químicos. Eso permite formar moléculas. Dos o más átomos que estén unidos forman una molécula, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo una molécula de CO2, en el cual tengo también un carbono y dos átomos de oxígeno unidos a ese carbono. Fíjense que, miren con atención que acá, en esta molécula, por ejemplo, hay dos enlaces entre un par de átomos. Acá también tengo dos enlaces, ¿ya? Después van a ver ustedes más adelante en otros cursos que acá hay enlaces simples, se le llaman enlaces dobles, ¿ya? Y existen también incluso enlaces triples, ¿ya? Esta de acá es una molécula de oxígeno, dos oxígenos unidos, se representa así, ¿sí? O sea, hay diversa cantidad de moléculas, átomos unidos por enlace, ¿ya? Y compuesto, ¿qué vendría siendo compuesto? ¿Ya? Un compuesto es una molécula también, ¿sí? Los compuestos son moléculas, es decir, a más de un átomo unido, ¿cierto?, por enlaces químicos, pero la diferencia es que los compuestos son sí o sí, siempre, ¿ya?, moléculas que están formadas por más de un tipo de elemento. A ver si se entiende. Por ejemplo, en este caso, bueno, esta molécula tiene muchos elementos: carbono, oxígeno, hidrógeno. Esta molécula tiene hidrógeno, cloro. Esta molécula tiene oxígeno y dos hidrógenos, el agua, ¿cierto? Todas estas moléculas son a la vez compuestos. Son moléculas y compuestos. Moléculas porque son dos o más átomos unidos por enlace. Y compuestos es porque esos átomos son de elementos diferentes. Elementos diferentes. Elementos diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso anterior, esto sería una molécula y a la vez un compuesto. Esto sería una molécula y a la vez un compuesto. Tengo más de un tipo de átomos, ¿sí? En cambio, esta sería solo una molécula, ¿sí?, no un compuesto, porque está formado por un mismo tipo de elemento, oxígeno, ¿sí? O sea, le alcanza solo para molécula, no tiene el título de compuesto. En cambio, esta se quedan bacanes, porque aparte de ser una molécula, alcanzaron a ser compuestos. Entonces, si se fijan, todo alrededor estaría formado por estas partículas, ¿ya? El gas, por ejemplo, el gas metano, tiene pequeñas partículas de gas, ¿cierto?, que sería un carbono y cuatro hidrógenos, ¿ya? El agua, ¿cierto?, por H2O, ¿ya? El oxígeno que respiramos, ¿ya? Todo alrededor nuestro, ¿cierto?, está formado por materia, en otras palabras. Todo está formado por materia. Eso, muchachos, por ahora. La próxima semana, ¿cierto?, tendremos la continuación de esto y cada vez se pondrá un poquito más difícil, ¿ya? Así que no se relajen, porque si esta clase fue muy aburrida, muy sencilla para ustedes, pero
La próxima ya estará más a nivel. ¿Ya? Mucha suerte, nos vemos. Suerte, chao.